Bienvenidos a todos nuestros amigos que nos escuchan una conversación más de Neuron Business Talks, donde cada semana les traemos las opiniones de aquellos líderes que están cambiando la forma en la que vivimos y hacemos negocios. Y en esta ocasión vamos a estar platicando sobre qué es lo que está pasando en cuestiones de talento humano, capacitaciones, desarrollo de habilidades ante el entorno cambiante, en cuestiones de tecnologías y tendencias macro que estamos viviendo. Para eso vamos a estar platicando con Carlos Lau. Carlos es el CEO y el fundador de Curious. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué gusto, Franco. Gracias por la invitación. Muy contento de estar acá con ustedes y de apoyar y contribuir a la audiencia. Oye, Carlos, pues de inicio me gustaría que me platicaras un poquito sobre tu experiencia como emprendedor y fundador de esta compañía Curious. ¿Qué retos tuviste para fundar esta compañía? ¿Cuáles son los problemas que identificaste en el mercado y de los cuales partiste para poder tener este emprendimiento? Claro, claro, Franco, te platico. Mira, todo nace con la experiencia profesional y de vida de mi socio y mías. Ya nosotros comenzamos nuestras carreras trabajando en un banco tradicional en Latinoamérica, ¿ya? Y con el tiempo hicimos una transición a la industria tecnológica por intereses muy propios y particulares, ¿no? Luis, mi socio, se fue a estudiar a la Universidad de Michigan, Estados Unidos, y se fue a trabajar a Amazon varios años en Seattle. Yo por mi lado también me fui a estudiar mi maestría en la Universidad de Texas en Austin y de ahí entré a Uber como uno de los colaboradores iniciales en Perú y en la región. Y ahí cuando hacemos esa transición es que nos damos cuenta que nos faltaban bastantes competencias y skills para afrontar un entorno o una empresa nacida digitalmente y que tenía una forma de operar que es bastante distinta a todas las empresas que vienen desde muchos años en la región. No, lo primero es que tienes que lidiar con competencia bastante agresiva, fuerte, ser bastante customer centric, muy adaptable a cualquier cambio, utilizar la data en tu favor, hablar con equipo de tecnología, de diseño, de producto, etcétera. Entonces, eran bastantes cosas que en ese momento no dominábamos y que dijimos, ¿por qué no crear algo que ayude a que todos esos profesionales que están en un proceso de transición, así como las empresas que los contratan, que están en un proceso de digitalización, ¿por qué no servimos o los servimos para que puedan hacer esta transición de manera más rápida? ¿Ya? Entonces, de esta manera, en un par de líneas, lo que hacemos es extraer esas buenas prácticas de la industria digital tecnológica en cuanto a habilidades y mindsets y trasladarla a las corporaciones de la región que están en un proceso de digitalización. Eso es, Franco, así en un resumen. Oye, y justamente, ¿cómo lograron de repente diferenciarse ante la competencia, adaptarse justamente a lo que los clientes, los corporativos les solicitan? ¿Cuáles productos funcionaron? ¿Cuáles no? ¿Cómo es que de repente en esta etapa, en las etapas tempranas justamente del desarrollo de la compañía, fueron llegando a la madurez, el product market fit que tanto se habla en las startups? ¿Cómo vivieron esto, Carlos? Sí, no, o sea, definitivamente cuando comenzamos, bueno, empecé primero yo y después se sumó mi socio, entonces era un equipo de uno al inicio. Y digamos que el MVP fue yo dictando una clase de qué cosas hicimos en Uber para crecer cuando recién estábamos comenzando en las ciudades en Latinoamérica. Entonces vimos que a algunas personas les interesaba y después algunas empresas nos empezaron a jalar porque les interesaba un poco este conocimiento y desde ahí empezamos a crecer un poco más y ver qué otras cosas más les podría funcionar. Entonces ahí con el tiempo detectamos que justamente existía un apetito en estas corporaciones por entender cómo pueden desarrollar a su gente para que sea justamente más centrada en el cliente, que utilice más la data en su favor, que sea más iterativo y adaptable, entre otras cosas, ¿no? No ha sido tarea sencilla, había que desdoblar varias cosas. Una de las cosas interesantes cuando uno empieza con una empresa es, sobre todo cuando vas a B2B, a empresas grandes, tú escuchas los retos que tienen las compañías y claro, todos los retos y las cosas que los clientes te dicen siempre son como podemos decirlos, en bruto, no están en fino, ¿no? Y es el trabajo de uno desdoblar un poco cuál es ese detrás de eso y llevarlo a algún problema más específico para resolver. Con el tiempo nos dimos cuenta que habían dos grandes frentes. Uno era que estratégicamente estas corporaciones
desde los directivos más altos hasta abajo, habían decretado que varios de ellos querían lograr que el 40, el 50, el 60% de sus ingresos venga digital porque es más costo eficiente, porque le sube la evaluación, entre otros frentes, pero que también quieren lograr cambiar el mindset de todo el resto de la organización para que adopte todo este mundo digital y estas nuevas formas de trabajar. Entonces, si te das cuenta, tienes dos frentes ahí, con equipos diferenciados. Los que tienen que lograr que el banco, que el retailer, que la empresa de consumo venda 30, 40, 50% por digital, y el resto que tiene que colaborar con esto y fomentar este tema, ¿no? Entonces, en algunos es skills, el otro es mindset, ¿ya? Entonces, ahí hacia atrás teníamos que empezar a pensar cómo íbamos a desarrollar a cada uno. Entonces, hay toda una serie de programas de producto, de growth, de data que nosotros desarrollamos para estos, como otros de mindset para promover el customer centricity, ¿no? El utilizar la data en tu favor, entre otras cosas para el siguiente grupo, ¿no? Entonces, es un poco lo que fuimos encontrando. Y en cuanto a la diferenciación, yo te diría que dos cosas que traemos a la mesa que son los puntos que más nos ayudan a diferenciarnos es uno, expertos que están en empresas como Amazon, Uber, Google, YouTube, etcétera, que tienen mucho expertise en el tema y son los que imparten los programas de entrenamiento. ¿Ya? Eso ayuda mucho. Y lo segundo es que no son simplemente cursos grabados, son lo que nosotros llamamos entrenamiento basado en cohortes, que quiere decir que todos comienzan, avanzan igual en grupo, donde hay partes grabadas y hay partes donde son sesiones interactivas por Zoom. Entonces es un poco, Franco, cómo funciona el tema en Curios. ¿Qué te encontraste del talento mexicano? Ahorita justamente nos platícanos un poquito de su background, de grandes empresas, que les tocó justamente tener experiencia en el extranjero, en grandes ciudades de epicentros tecnológicos. ¿Qué se encontraron en México? ¿Estábamos listos? ¿Qué se tuvo que hacer? ¿Cómo está el talento hoy en día ante todas estas revoluciones tecnológicas? ¿Hubo resistencia al cambio, Carlos? ¿Qué se encontraron y cómo se resolvió? Sí, ¿O qué se muy tiene que buena. hacer para Sí, mejorar sí, sí. todavía esto? Muy buena pregunta. Y ya después de haber trabajado, digamos, varios años en esto, con varias empresas en varios países, al final lo que ubicamos es que hay patrones comunes, ¿ah? En varios sitios. ¿Ya? Y es la mayoría, son los siguientes. En la mayoría de corporaciones, eh, ya se ha decretado de arriba abajo que digital o AI o como quieras verlo, o la data, todo esto son como palancas o levers, ¿no? Por sus siglas en inglés. Levers son palancas muy importantes para que estas empresas sigan siendo competitivas en un entorno que se vuelve cada vez más digital, más volátil, ambiguo y con mucha competencia. ¿Ya? Entonces, en la mayoría de las empresas se ha decretado esto, que se traduce incluso hasta metas. Ejemplo, en caso de banca, hemos detectado que buena parte de los bancos quisiera lograr como aspiración que el 60% más de sus ingresos llegue a venir por digital. ¿Ya? Que es préstamos digitales, emisiones de tarjetas, préstamos, cobranzas, analítica de datos, etcétera. Puede ser asistido al final por un humano, no, pero que sea originado por lo menos, idealmente totalmente terminado por digital. En el caso de retail es alrededor del 40-50%, en el caso de consumo masivo alrededor del 20-30%. Es lo que hemos ubicado, digamos, en toda la región. Entonces, si te das cuenta, son metas bastante importantes, ¿ah? Estratégicamente, ¿no? Y ahí el reto que viene, el bottleneck o el blocker más grande que viene, es que generalmente en todas las compañías el talento de estas empresas no necesariamente ha pasado por esa experiencia antes. Y en Latinoamérica no es como en Estados Unidos, que desde años atrás se ha tenido una industria tecnológica gigante, ¿no? Que contribuye más del 10% a su GDP, al PBI, y que pues con el tiempo va botando ese talento al mercado, ¿no? Y ese talento se va metiendo en otras empresas, entonces las prácticas se van adoptando, etcétera, ¿no? En Latinoamérica creo que recién lo estamos viviendo. Entonces, habiendo dicho eso, lo que nos hemos encontrado es que hay mucho talento en México con mucha disposición, muchas ganas, y que lo único que tenemos que hacer es ayudarlo con esa milla extra de darle, ¿no? Las prácticas, el entrenamiento, las oportunidades y el desarrollo
porque si ayudamos a que esa gente crezca, esa gente va a ayudar a desarrollar a las compañías. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra filosofía detrás de esto. Y en eso, pues creo que están muchas las compañías a las que servimos. Está justamente en ese proceso. Ahora, lo que sí tienes es empresas que están más adelante en el proceso y otras que están un poco más atrás. Y esto otra vez, no es solo en México, sino en todas las empresas de la región. Entonces, las que están un poco más adelante ya lo tienen esto más decantado, más definido, entonces la forma de trabajar, digamos, es más fluida y es más rápida. En empresas que recién están en el proceso de decantarlo como meta estratégica, las conversaciones tienen a ser más largas, todavía tienen que ponerse de acuerdo, etcétera, hasta que se decante, ¿no? Entonces creo que nosotros servimos más cuando ya una empresa ha decretado que esto es importante para ellos estratégicamente, entonces ahí tenemos la capacidad de servirlos mejor, porque ya tienen una dirección, un destino, y nosotros los ayudamos a llegar hasta ese destino. Oye, Carlos, y platícame un poquito más de eso. ¿Cuáles son entonces esas empresas en donde ustedes encontraron que puede haber buena colaboración? ¿Son empresas grandes, empresas locales, empresas de rápido crecimiento, de X número de empleados, de alguna industria, industrias de tecnología, industrias tradicionales? Mencionabas ahorita el ejemplo de la banca, pero al final, Sí. ¿en dónde encontraron ahí ese cliente ideal? Sí, son empresas grandes en proceso de digitalización que transversalmente tienen un patrón común y es que tienen mucha interacción con clientes y alto número de transacciones. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, ese patrón es común a banca, retail, consumo masivo, seguros, incluso si extiendes un poco más, también toca pues a salud, viajes y turismo, entre otras más. Entonces, hemos encontrado un fit bastante fuerte con ese tipo de industrias porque al tener que interactuar con muchos clientes, servirlos de manera digital, analizar su data y hacer todo este tema, naturalmente demanda mucho de lo que nosotros tenemos, ¿ya? Y también ellos como empresas tienen bastante competencia. Entonces, dado eso, hay necesidad pues de desarrollar a su gente. Entonces, por ejemplo, los bancos han enfrentado la disrupción de varias fintechs, ¿no? Nubank, Ualá, etcétera. Jeeps, Clara, entre muchas otras compañías mexicanas y del extranjero. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a sacar soluciones para adaptarse al cambio, no servir, continuar sirviendo a sus clientes de otras maneras, ¿no? En retail también lo mismo, e-commerces, marketplaces, en consumo masivo muy similar, ¿no? Entonces, digamos que esas son las industrias que más hemos servido y cada vez estamos viendo un poco más en el sector salud, por ejemplo, en turismo y viajes también, y también algunas otras empresas más orientadas a la extracción, ¿ya? Como por ejemplo minería, pesca, manufactura. Bueno, manufactura no es extracción, pero es producción por detrás, o sea, no hay tanto interacción directa con el cliente final tan intensiva como en banca, por ejemplo, los otros sectores. Pero en esos casos ellos buscan, por ejemplo, automatizar, reducir costos, eficiencias, mejorar procesos, etcétera. Entonces, ahí hay otro tipo de programas con los que servimos, como por ejemplo Data o GenAI for Business, para poder ayudarlos a reducir costos o a ser más eficiente, que los sirven también, ¿no? Entonces, un poco los dos espectros, siendo el más fuerte el primero. Oye, justamente por ahí quería poner mi siguiente pregunta, mi siguiente tema, en esas últimas dos palabras que dijiste, Gen AI y el tema de data. ¿Cómo es que tú ves que estas grandes tendencias tecnológicas están impactando el mercado laboral? ¿Están trayendo beneficios? ¿Están trayendo retos? ¿Cuál es tu lectura entre todo esto, Carlos? Sí, a ver, empiezo por Data, ¿ya? Y luego me voy a AI, que está bien interesante también, pero es el mismo patrón, ¿ya? Cuando trabajaba en este banco donde empecé mi carrera, digamos, es parecido a una corporación latinoamericana, ¿ya? Digamos, típica con todos los retos y las formas que funciona, muy grandes, con muchos clientes y que vienen trabajando así desde bastante tiempo atrás. Cuando trabajé, yo estuve un ratito por Amazon y después más tiempo por Uber. Y encontré un patrón común en tema de data, en ambos casos. Y en otro tema más que ahorita lo explico. La data estaba abierta a todos los colaboradores, ¿ya? Y cualquier persona, en Amazon creo que eran más de 200.000 y en Uber éramos, cuando yo entré éramos 3.000 en todo el mundo y cuando me fui éramos como 12.000, ¿ya?
la data estaba abierta a todos los colaboradores y cualquiera podía queryarla desde su computador. Y con queryarla me refiero a armar un query, o sea, es escribir un código en SQL, que es un código para extracción de data, ¿ya? Extraer lo que uno necesitaba de las tablas de datos, a bajarlas en un Excel y hacer la analítica necesaria y tomar una decisión y correr rápido. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, ¿qué sucede en ese tipo de compañías? Que tienes un proceso de toma de decisiones y de innovación bastante descentralizado, donde cualquier persona puede detectar problemas y resolver y correr la cancha. ¿Ok? Em, claro, eso te cambia las reglas de juego porque todas estas compañías pueden correr muchísimo más rápido justamente por eso. Cuando vas a una corporación más tradicional, generalmente tienes la data todavía no tan estructurada o ordenada en las bases de datos, que hay un primer gran trabajo que están haciendo, ya varios de ellos ya lo han hecho. El segundo punto es que las primeras personas que lo analizan son un grupo pequeño de la organización y no los 1000, 2000, 5000, 10.000 personas o 100.000 que trabajen ahí, que ya te ponen otro retro frente a este tipo de compañías. Y lo tercero es que la mayoría de la compañía no tiene o el mindset, o sea, la cultura, y tampoco el skill para poderlo utilizar y empezarlo a utilizar en su favor, que es justamente para detectar problemas y plantear soluciones en cualquier lado de la organización donde esté. Entonces, ¿qué te sucede ahí? Te resta mucha velocidad y toma de decisiones basadas en datos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Y lo que, bueno, varias compañías también están haciendo muy bien, es empezar a descentralizar cada vez más, que la gente tenga más este mindset, que tenga los skills, por lo menos para hacer analítica descriptiva, que es análisis de data histórica y toma de decisiones, ¿no? Y ya, en algunos casos ir a análisis un poco más complejos como predictivo, prescriptivo, ¿no? Pero que a veces involucra un poco más de habilidades un poco más complejas de desarrollar, ¿no? En ella es lo mismo, ¿ya? Lo que está sucediendo ahora es que, bueno, tienes empresas nativas de AI que ya nacen con todo esto puesto, pero luego vas a tener un montón de empresas que van a empezar a adoptarla, ¿ya? Y lo que vas a tener es que lo adopte un grupo de gente, pero no todavía todo el resto de la organización extendida. Y ahí, ¿qué hay que hacer? Ir creando mindset, y creando cultura y creando skills para que toda la gente pueda irlo adoptando, porque en verdad, en el fondo, genera mucha productividad a las organizaciones. El tema es que no todos lo adoptan tan rápido. No es algo tan sencillo. Ya, este es un tema de olas que hay que ir promoviendo y ayudando a desarrollar dentro de las organizaciones, ¿no? Y desde Curio justamente hacemos eso, ¿no? Dentro de todos estos frentes, de GenAI, de data, de desarrollo de productos, de innovación, de digital. Ahí es donde queremos ayudar. Oye, justamente me gustaría también tocar ese tema de la cultura, Ajá, entendiendo justamente pues que todos estos temas de transformación digital, pues al final tienen que ver mucho con el tema cultural en las organizaciones. ¿Cómo podemos es construir correcto. una cultura en donde permee el tema de tecnología más allá de las áreas de tecnología, ¿no? De TI, de sistemas, sino de que todos los colaboradores, ¿no? Desde los que están en el piso de venta, ¿no? Pero también los ejecutivos o los que están en la mina, en la planta. ¿Cómo se logra eso, Carlos? ¿Cuáles son las recomendaciones? Sí, sí, mira, es como, yo creo que hay dos cosas que me gustaría explicar. Uno, que se mire siempre a la tecnología como un habilitador para lograr algo. ¿Ya? Si tú te das cuenta y haces una descripción de las tecnologías desde el pasado, el arco y la flecha en su momento fueron una tecnología creada que era para cazar algo y comer más rápido, ¿no? O sea, en el fondo lo que el ser humano quería era comer y antes tenía que perseguir pues un conejo, un venado, etcétera, o tirarle una piedra a ver si lo capturaba. Después crea una tecnología que es un arco, una flecha para dispararle a algún animal y poderlo capturar más rápido. Después creas la agricultura, que es otra forma de tecnología, pero todo resuelve, digamos, lo mismo, la misma esencia, ¿no? Lo que se llama el job to be done o lo que el cliente quiere lograr o que lo que la persona o la organización quiera lograr. ¿Ya? Entonces, hay tres grandes pilares de todo este entorno digital que se mantienen a lo largo de varios tipos de organizaciones, que es el ser muy centrado en el cliente, el utilizar la data en tu favor y el ser muy, muy iterativo y adaptable.
Y la tecnología debe servir para poder lograr esas tres cosas. ¿Ya? ¿Cómo puedes ser tú, por ejemplo, más centrado en el cliente utilizando la tecnología? Tú podrías ser más centrado en el cliente, escuchando a tus clientes si eres alguien que está muy cercano a ellos, en la fuerza de ventas, o etcétera. Pero también podrías capturar a través de tecnología muchos feedback en entrevistas, en encuestas, en interacciones con los clientes y capturar todo eso de ahí hacia atrás. ¿Ya? ¿Cómo puedes utilizar la tecnología para ser más iterativa y adaptable? Si escuchas al cliente, puedes desarrollar y hacer cambios en los productos necesarios para que puedan servir mejor a los clientes. Entonces, si te das cuenta, la tecnología debe verse, que toda la organización le pierda el miedo y que lo vea más como un habilitador para seguir logrando hacer las cosas, como el arco y la flecha. Antes disparabas una piedra, ahora pues tienes un arco y una flecha y después creas la agricultura, pero te lleva al mismo sitio. Entonces, cuanto más gente lo vea de ese modo, le va a perder miedo y ayudar a que lo adopte para poder lograr sus objetivos y, otra vez, servir mejor al cliente, ser data-driven y ser iterativo y adaptable, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la cosa, Franco. Oye, Carlos, y en cuestión de inteligencia artificial, ¿cómo sientes tú que esta va a cambiar el tema de la educación? Hoy vemos cómo ChatGPT nos da toda la sabiduría y el conocimiento del mundo en unos cuantos clics, ¿no? Ya uno no tiene que pagar cantidades muy fuertes para acceder a información, sino que entonces ahora las reglas del juego cambian de cierta forma. Y me gustaría saber justo pues, cuál es tu lectura, tu predicción de Sí, cómo va a ser entonces la manera de aprender. Hay escuelas que se están cuestionando si el alumno tiene que usar o no tiene que usar este tipo de tecnologías. ¿Cómo esto está revolucionando la educación? sí, no, es súper fuerte, ¿no? Lo primero es que creo que no hay forma de, o sea, no, como dice el dicho, es imposible tapar el sol con un dedo, ¿no? Lo vas a tapar artificialmente, pero en la realidad todo el mundo tiene que empezar a usar esto, porque nos va a acompañar desde hoy por los próximos 60, 100, 200 años y mucho más, ¿ya? Entonces es más bien cómo lo utilizas en tu favor. ¿Ya? El gran cambio de paradigma que hay acá y que va a necesitarse un cambio muy fuerte en las personas versus las eras pasadas, la digital, industrial, etcétera, es que ahora se va a tener que ser muy bueno en preguntar. Y eso es clave, ¿ah? En hacer las preguntas correctas para que todos estos LLMs, algoritmos, etcétera, te boten la respuesta adecuada. Si no sabes preguntar, no te va a botar la respuesta adecuada. Si no sabes identificar bien el problema, no te va a botar la solución. Como dices tú, toda la información va a estar ahí a disposición, absolutamente todo, pero si no sabes preguntar bien, no va a salir lo adecuado. Ya, entonces, aquí lo clave es cómo enseñas a la gente a preguntar realmente. ¿Ya? A preguntar y definir bien un problema, o sea, definir bien qué cosa estás buscando para que esta herramienta, el arco y la flecha, te dé el venado correcto, pues, ¿no? Porque si no te da, pues, una rana envenenada, te la comes, pues sí, ya no estás al día siguiente, ¿no? Entonces, es clave acá saber cómo hacer eso, y eso no es sencillo, ¿sabes por qué? Porque en todos los últimos 50, 100, 200 años, ya no recuerdo de cuándo está en el sistema de universidades, a todos, acuérdate que el sistema de universidades se creó para fomentar que la gente luego vaya a plantas de producción, ¿ya? Entonces era Fábricas. sí, pues era para producir en cosas donde se les daba instrucciones y órdenes directas, para ser obedientes. Entonces, si has tenido a la gente culturalmente por años educándolo de esa manera, ahora invitarlos a que hagan las preguntas correctas y cuestionen cosas no va a ser un cambio tan sencillo, ¿ah? Va a tomar tiempo. ¿Ya? Y eso es mega clave si quieres que las empresas y las personas adopten todo este tema, ¿ya? ¿Y Entonces, eso es lo sabemos, primero. y sabemos preguntar? Uf. Y yo creo que en general, hablando en promedio, como personas, no. No, no, no. Es como el mismo Einstein decía. Hay una frase de este pata que dice, si tú me das un problema y una hora, yo me tomaría, creo que decía, 50 minutos definiendo bien el problema y 10 minutos buscando la solución. ¿Ya? Pero no, pues la gente salta de frente a querer solucionar sin haber definido bien el problema o la pregunta correcta. Ya, eso va a ser más importante porque al final si tú formulas eso, al final se lo tiras a un Large Language Model y te puede botar al menos una ruta de por dónde ir. Ya, entonces, volviendo al punto de cómo puede cambiar la educación, yo creo que
finalmente va a tener que seguir habiendo personas que sepan curar cosas o que sepan guiar a las personas a hacer las preguntas idóneas también. ¿Ya? Probablemente personas que ya han tenido experiencia o pasado por ciertas situaciones donde ya han visto tanto que al final a las personas más jóvenes les pueden decir, oye, en verdad tu problema o el reto es este, o las preguntas correctas creo que deberían ir por acá y las personas de abajo cada vez lo van haciendo más, hasta que ya pues sea tan natural a las generaciones que ya, valga la redundancia, sale natural, pero creo que va a tomar tiempo. O que leya y sepa anticiparse a que no sabemos preguntar, no sabemos O comunicar. o hacerte prompt, o sea, que ellos más bien te hinquen a ti a que tú empieces a hacer las preguntas, ¿no? O sea, visualizo algo como que el mismo GenAI, etcétera, te pregunte, oye, ¿este es el problema adecuado que estás buscando o cuál otro? ¿Cómo lo frasearías distinto? Y que te invite, ¿no? A tú ir dándole forma, pues, a la pregunta. Sí, fíjate que por ahí en uno de nuestros eventos alguien mencionaba, pues que creemos que sabemos comunicarnos, pero a veces no sabemos comunicarnos ni entre nosotros, ni entre Imagínate. personas, ¿no? ¿Cuánto conflicto no hay? Que si con la pareja, o el profesor y el alumno, el Claro. trabajador y el jefe, porque no se supieron comunicar bien las cosas. ¿Por qué entonces creemos que le vamos a poder comunicar bien a la tecnología? ¿Qué es lo que se necesita, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que queremos? Exacto, exacto. Y encima estaba leyendo un paper la vez pasada, es como hacía la descripción de que por el momento escribirle a alguno de estos chats es como darle una instrucción a un niño pequeño, aún, ¿no? En el sentido que tienes que poner mucha información, mucho contexto y ser extremadamente preciso lo que estás buscando. Ya, tal vez algún día ya uno puede hacer algo más vago o decir algo más vago y como ser humano ya entendemos pues si seguimos la corriente y avanzamos. Pero a este momento tienes que ser extremadamente preciso. Y a la gente le cuesta, es la verdad. ¿No? Porque es trabajo, sí, pues es trabajo. Pero el punto es que si le metes esos minutos extras en pensar bien la pregunta, en describirlo bien, en poner el contexto, el output de lo que te bote ese LLM, o sea, ¿no? La solución, puede ser muy potente. Oye, Carlos, ¿y qué ves en el futuro? ¿Cómo se ve el futuro en cuanto a temas de tecnología, en cuanto a temas de upskilling, de reskilling? ¿Qué es lo que ustedes están viendo en un futuro a mediano plazo? Claro. A ver, y de lo que hemos estado observando vemos tres cosas, ¿ya? Uno es que van a haber probablemente cuatro grandes empresas que van a invertir y seguir invirtiendo mucho dinero en desarrollar AGIs, que es este Artificial General Intelligence. ¿Ya? O sea, inteligencia que pueda agarrar múltiples cosas, múltiples preguntas en todos los dominios que se te puedan ocurrir. ¿Ya? Esos van a ser aquellos que tienen funding gigantesco como OpenAI, Meta, ¿no? Amazon con Anthropic y Google, ¿ok? Entonces, ese es el primer layer que va a ser bien horizontal. ¿Ya? Luego lo que vas a tener es vertical applications, que son modelos más pequeños que se apalancan de los modelos grandes para hacer y servir en casos de uso más específicos, ¿ya? Donde ya van a terminar entrenando algo de una mejor manera que la aplicación del costado, etcétera, ¿ya? Entonces, habiendo dicho eso, yo creo que cómo va a cambiar un poco el upskilling y el reskilling o la educación es así, ¿no? Las personas van a tener que aprender a preguntar, van a utilizar modelos grandes para preguntas generales que van a llegar hasta cierto nivel de profundidad. Pero luego, si quieres un nivel de especialización mucho más alto en algo, ya va a haber una combinación entre lecturas, teoría, etcétera, companions, o sea, coaches, mentors, etcétera, entre humanos y de Gen AI que te van a ir acompañando en ir en esas cosas más profundas y más cercanas, ¿ya? Y eso creo yo que puede llegar a abarcar más cantidad de perfiles de una forma más personalizada a un costo más bajo, ya que antes era más difícil. Entonces, eso es lo que creo que puede suceder. Em, no sé cómo se va a comportar el mundo al final, puede ser en totalmente la dirección contraria a la que te dije, pero al menos de lo que vamos observando ahora, pareciera ser que va por allá. ¿Y las empresas latinoamericanas, dónde pueden encontrar su lugar? Ahorita mencionaste pues estos gigantes tecnológicos que invierten millones de dólares a la No te digo semana. millones, billones. Exacto, sí.
Sí, que Ya, invierten millones, millones a la semana, que las empresas latinoamericanas no necesariamente tienen acceso a ese fondeo, pero pues hay mucha creatividad, muchas ganas de hacer las cosas, muchas ganas de empoderar a nuestras empresas locales. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Cómo pueden sí, decir, cómo pueden sí, contribuir? mira, te lo cuento con una analogía, ¿ya? Y de ahí voy a lo específico. La analogía es la siguiente. Cuando yo estaba en Uber, me acuerdo que teníamos 7 billones de dólares en caja en el banco, ¿ya? Entonces, a lo que quiero llegar es que el founder, que era bien intenso y súper, súper crack en ejecutar y en levantar dinero, había levantado una cantidad de dinero, pues, que era lo que en tecnología se dice un war chest, o sea, no un, una coraza de guerra, pues, gigante, donde ya, pues, cualquier competidor no te podía hacer nada porque tenías todos los recursos infinitos habidos y por haber para atropellar a quien se te cruce, ¿ya? Pero aún así, mira esto, ¿ah? Aún así, teniendo todo ese enorme war chest y todos los recursos que puedas llegar a tener, habían casos de usos que Uber no podía servir bien, ¿ya? Yo me acuerdo en Latinoamérica, en algún momento, había una aplicación que se llamaba TaxiBit, ¿ya? No sé si la recuerdan, ya, algo particular que tenía es que era la única, en aquel momento, años atrás, que permitía a los socios conductores primero ver el destino del pasajero y según eso ver si aceptaba o rechazaba la llamada. ¿Ya? ¿Por qué era esto importante en Latinoamérica? Porque al vivir en ciudades peligrosas, el socio conductor quería saber si lo iba a mandar pues a un sitio demasiado peligroso y él, pensando en su seguridad, podía decir que no y rechazar. En Uber eso era ciego en aquel momento. Era ciego en el sentido de que te tomaba el pedido y no te decían a dónde ir hasta que ya estabas con el pasajero dentro del carro. ¿Ya? Entonces, dado eso, había un nicho de muchos conductores que no venían con nosotros porque querían ese caso de uso específico, que ellos lo entendieron muy bien y desarrollaron una solución tan específica para nuestra región que ni siquiera Uber con 7 billones de dólares en caja lo podía resolver. ¿Ya? Entonces, a lo que quiero llegar como analogía es, sí, vas a tener a Amazon con Anthropic, vas a tener a Google, vas a tener a OpenAI, vas a tener a otros con billones de dólares en caja, pero creo que donde podemos ganar es en los casos de uso verticales, construyendo apps verticales, entendiendo tan bien a nuestra región y nuestros problemas particulares que ninguna otra empresa de Estados Unidos lo va a poder entender mejor que nosotros, porque hay hasta temas culturales o de formas de pensar o de formas de interactuar. Y luego, cogerse los modelos grandes, pero hacerle el fine tuning, ¿ya? Para poder nosotros atender nuestros propios casos de usos particulares. Y ahí sí, por más que traigas a estas empresas, no lo van a poder hacer mejor que nosotros. ¿Ya? Simplemente porque no entienden la realidad y van a estar metidos en desarrollar sus cosas y metiéndole millones de dólares en sus cosas, pero no en todos estos casos de uso totalmente más específicos, por así decirlo. Entonces yo sí tengo mucho optimismo en ese lado, ¿ah? Qué buen panorama justamente planteas, muy interesante poder visualizarlo así. Yo creo que pues esto le va a servir a muchas empresas locales que justamente estén enfrentándose con esto, porque creo que por donde voltees a Claro, ver ya hay un da gigante, ¿no? miedo. Exacto, da miedo. Uno dice, no, 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 imposible, no va a poder hacer nada. No, sí se puede. Agarra un caso de uso que ellos no lo estén viendo, entrénalo bien y lo vas a hacer mejor que cualquiera, porque entiendes mejor tu realidad. Así de sencillo. Oye, Carlos, y ya un poquito para ir terminando, me gustaría retomar pues el tema de la estrategia de la compañía. Mencionaste a lo largo de la conversación, pues cómo ustedes son un gran aliado para estas empresas del B2C, de que tienen muchos legacies del sector financiero, la banca, etcétera. Luego eso, ¿cómo le hace Curious para poder ampliar y llegar a estos nuevos clientes? Claro, claro. Entonces, buena pregunta. Cuando nosotros vamos a una organización nueva, siempre buscamos a dos, tres stakeholders claves, ¿no? Que son personas que estén metidos en digital innovación o en las áreas del negocio, o ambas, y a la contraparte de recursos humanos o desarrollo, capacitación, etcétera, para servirnos. Entonces, ¿qué buscamos hacer? Entender primero cuál es la estrategia de la organización, pero la estrategia de negocios, ¿ya? ¿Qué es lo que realmente quieren lograr? Y ahí eso, hablando con el negocio o con el área digital de transformación, lo podemos capturar muy bien. Y después, con la contraparte de recursos humanos y desarrollo,
ver justamente cuáles son esos gaps en estas personas que están en esas áreas, que si no las cubren, no van a poder llegar a los objetivos de negocio que ellos tienen. ¿Ya? Entonces ahí es donde nosotros nos volvemos partners de la organización, tanto del negocio como de recursos humanos, para ir en conjunto y ayudar a que la organización tenga todas las habilidades necesarias y los mindsets necesarios para poder operar en digital y en AI y que puedan llegar a ese resultado estratégico de 60% de ingresos de digital, o que toda mi organización sea data driven, o ahorro de costos con automatización y tecnología, o lo que sea. No, pero todo responde finalmente a la estrategia del negocio. De ahí parte todo, ¿no? Pero si te das cuenta, cuando haces, ¿no?, la estrategia del negocio, los objetivos, estrategia, hacia atrás siempre están los recursos, que es quién va a hacer todo esto. Y al final lo que hacen todo esto es la gente, los trabajadores. Y si los trabajadores no tienen los skills y los mindsets, pues no llegamos a ningún lado. Imposible. ¿Ya? Entonces, esto, yo es lo que siempre invito a las compañías, que cada vez lo vean como un lever estratégico importante, porque esa es la manera como se puede lograr los objetivos de negocio planteados. Excelente, Carlos. Oye, pues ya para ir terminando, pues bueno, no sé si tengas algún mensaje final, algunas conclusiones, algún tema adicional que guste sumar a la plática. Eh, Muy simple nomás, invitar a toda la gente a que tenga mucho mentalidad de aprendizaje continuo, porque de acá en adelante todo va a cambiar cada vez más rápido, y las únicas empresas y personas que sobreviven son aquellas que se adaptan más rápido, y aquellas que se adaptan más rápido son las que continuamente están aprendiendo. ¿Ya? Y lo otro es, bueno, mañana vamos a dar tal vez no lleguemos en fecha por las publicaciones, pero mañana vamos a dar una charla sobre GenAI, donde voy a entrevistar a un experto del MIT. Entonces, todos invitados acá, o en algún momento te comparto el link para que lo compartas con la audiencia. Carlos, pues muchas gracias por venirte a platicar con nosotros. Se tocaron temas pues muy interesantes, muy emocionantes, muy inspiradores. Así que pues gracias por venir aquí a platicar con nosotros. No, gracias Franco a ti por la invitación, y a toda la audiencia. Estamos acá para servirnos. Cualquier cosa nos pueden buscar en curios.la.